hay personas que tienen un poco confundido el que piensan que esto, un video de YouTube, no es un podcast. Ujú, El podcast ujú. simplemente te da más profundidad, las preguntas más frecuentes. Ah, ya, ya, O sea, ya. si tú te tomas las preguntas más frecuentes, son episodios de podcast. ¿Cómo puedes de alguna manera como mercadear ese conocimiento y lo Ya, vuelves ok. un podcast? Que sí, esa era una de mis preguntas, o sea, ¿qué temas puedo abordar en el podcast? ¿Cuánto cuesta el equipo que estás usando ahorita? O sea, en este episodio, Ujú. más o menos, ¿cuánto te está costando el equipo? El por qué deberías de hacer un podcast. Y te vas a dar cuenta que no nada más es la parte económica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio del podcast. No tiene nombre este podcast realmente, Es como una lo nueva sabrán. sección. Es una nueva sección. Digo, espero que tengamos más episodios así. Estoy con Daniela Barrera. y Adrián Guzmán. Como sabrán, en el canal hablamos todo lo relacionado con el podcasting, pero también hablamos de otros modelos de negocio con los que puedes incursionar en el podcast, ¿no? Uno de ellos, que ya lo hemos tenido en el canal, digo, no sé si has visto los videos, probablemente no. Yes, I have. Ah, ¿sí los has visto? Ah, bueno. Claro. Les he Eh, puesto heart y todo. ok, bueno. Daniela está conmigo Como dentro de, co-host. creo que he mencionado CAD en algún video por ahí, el podcast de CAD como tal, que fue como iniciamos, que es dentro de la educación, de los Ujú. idiomas, desarrollo personal y los negocios, Me y de encanta. ahí salió este bebé. Y pues prácticamente hoy, ¿qué vamos a hacer hoy? Es el resultado de los años de estudio Ajá, que hemos aplicado, el contenido más en tú, general. ¿verdad? Pero, o sea, yo soy host de 2 podcasts Ajá, y puedo decir que sé lo básico, pero hay muchas cosas sí. que yo no puedo responder tan fácilmente como tú, porque te has tomado el tiempo de mirar videos, de estudiarlo, de ponerlo a prueba, de pelearte con la computadora media hora. O sea, tú eres el que se ha aventado como todo Sí, ese trabajo, ¿no? sí. Entonces, a mí se me ocurrió hacer esta dinámica en la que, pues, te entrevisto. Ya hacíamos, ¿no? Como los Cat Weeklies donde rebotábamos ideas, pero aquí sí me quiero poner del lado de alguien que no sabe absolutamente nada, que le interesa crear un podcast. O sea, Ajá. sí he tenido pláticas y sí hemos platicado con personas que tienen esta cosquillita, la idea de querer empezar. Ujú, Pero ¿cómo le hago? O sea, necesito como mucho equipo, no se necesita. Creo que es lo mismo que cómo escribir un libro, ¿no? Como que ya. los ves, pero no sabes por dónde empezar. Ujú. Como dónde lo distribuyo, qué micrófono necesito, o sea, cosas así. Sí, por ejemplo, para poner algo así muy, muy rápido, muy básico, que lo he mencionado ya en el canal, eh, el estilo en el cual haces Ah, como tu contenido, si te fijas, es muy diferente los videos que hago yo solo sí, me a gusta. esto. O Sí. sea, esto es más, un poco más Sí, es otro lento. formato. Ajá, Ajá. el podcast suele ser un poco más lento, más pausado, más con un poquito más de profundidad incluso. Aquí, por ejemplo, no hay nadie produciendo el podcast, lo cual siempre menciono también en los videos. O sea, llegar a digamos, a un productor automatizado donde prácticamente la escena está cambiando cada 6 segundos, ¿no? Donde no estás activamente tú gestionando como los dispositivos, etcétera. Ajá. O sea, cómo llegar a eso, que me Sí. imagino que es lo que tú dices, ¿no? O sea, qué cámara utilizar, qué micrófonos utilizar, porque sí puede llegar a ser muy abrumador, sobre todo cuando quieres tener una gran calidad pero no tienes el presupuesto para hacerlo. O Sí, sea, o sea, no yo puedes recuerdo cuando accederlo. empecé que fue usar este micrófono que va conectado a tu celular. Ajá, le Sí, solapa. ajá, el que tiene tu cable literal. O sea, yo lo Sí. ponía y había una torrecita que teníamos de la Torre Eiffel, o sea, lo pinchaba Ah, ahí sí. y ese era mi micrófono, o sea. Sí, lo mencioné en un video Y no también de se eso. escuchaba tan mal, o sea, ¿por qué? Porque lo tenía cerca de mí, grababa a las 5 de la mañana donde nadie se había despertado, porque yo no, o sea, no tenía un estudio tal cual para hacerlo, esa era en la sala de mi casa. Entonces, cosas así que al principio, pues ni modo, o sea, Y no se escuchaba tan mal acorde a tu a ese juicio de entonces, ese porque eso fue entonces, hace ¿no? 5 o Ah, 6 años. sí, a lo mejor si los escuchas ahorita dirías tú, wow, Me o gustan, sea, sí ha cambiado mucho como la calidad del sí, micrófono que estoy utilizando. Y eso es normal, o sea, también pues vas escalando, ¿no? O sea, yo lo veo como es una escalera. sí. Pero a final de cuentas, pues tienes que ver tus posibilidades, porque de nada te sirve tener un equipo súper costoso, lujoso o sofisticado si no le vas a sacar el mayor provecho, O si no ¿no? sabes usar, lo que nos pasó cuando ya
invertimos en unos micrófonos, ¿no? Ujú. Los primeros que tenemos, que creo que en mi canal les comenté que usábamos, en ese entonces usábamos esos, y pues ahorita ya. Para mí lo más valioso que dentro de, que lo he mencionado también un poco, lo más valioso cuando vas a incursionar o vas a Ujú, pagar un servicio, ujú, como ya sea rentar un lugar o tomar asesorías, ¿sabes? Como, o incluso hasta que ya te involucras un poquito más como en consultoría, yo creo que lo más valioso realmente es el conocimiento que te puede aportar como esa otra parte, ¿sabes? O sea, por ejemplo, la persona que te va a si ayudar tú a me producir. contratas a mí, no es realmente el micrófono, porque puedes hacer mucho con muy poco. O sea, eso realmente no es tanto como lo que yo le aconsejo a la gente que se fije, sino Mm, más como en el, bueno, esta persona ya lleva 7 años como estudiando como este mundo, ¿no? O sea, ¿qué me puede aportar? ¿Qué perspectiva me puede dar? ¿No? O sea, ¿qué ángulo puede dar? ¿Qué aristas podemos cubrir ujú, juntos, ¿no? ujú. Como equipo. Yo, por ejemplo, tú lo conoces al doctor que le apoyamos, que no he dicho su nombre para que no vayas a decir su nombre, pero al doctor que apoyamos, este, él, por ejemplo, yo creo que de las cosas más valiosas que él rescata, porque me lo ha dicho, es este insight. Y disculpen la palabra, pero es que la verdad es que es muy difícil como traducirlo tal cual, ¿no? Como esta, ajá, como esta Perspectiva, profundidad, ajá, ¿no? Como que te puede dar como la opinión de otra persona que ya se dedica a algo relacionado, ¿no? Y que constantemente, o sea, pues ujú. tienes un bagaje ya de horas y horas y horas, días, meses de contenido, ¿no? Detrás de ti que has analizado, que has estudiado, que es lo que dices tú, ¿no? Sí. Entonces, pues vamos a ver las preguntas si quieres. Sí, primero creo que hay personas que tienen un poco confundido el que piensan que esto, un video de YouTube, no es un podcast, ¿no? Lo Ujú, piensan que, porque en el pasado, me acuerdo cuando Apple empezó, hace 20 años, o sea ujú, que me di cuenta de, que es un podcast. Yo me acuerdo que venía la palabra, ¿no? Y yo decía, o sea, ¿yo por qué me voy a poner a escuchar eso? ujú, O sea, si es algo que ya está pregrabado, no es ni siquiera como radio o live o nada, ¿no? Como que ujú. no le, bueno, también estaba muy pequeña, ¿no? Pero, o sea, no le daba ese peso a, es un podcast. Ya. Y solo era formato audio en ese entonces, ¿no? O sea, te digo, hace 20 años. Ujú, Pero ahorita es como, entonces, ¿qué sí es un podcast? ujú. Bueno, Esa es la pregunta. técnicamente en YouTube la palabra sería video Video podcast, podcast, ok. porque ya es como estás combinando pues dos dispositivos distintos, que es audio, bueno, cualquier dispositivo de audio y cualquier dispositivo de imagen, ¿no? Ujú, O sea, existen diferentes estilos, yo les llamo, ¿no? Como de podcast, porque a final de cuentas, si tú te sientas frente a una cámara y empiezas a hablar, muchos le llaman storytelling, ¿no? ajá, Y es como el contar una historia, sea cual sea. Digo, por mencionar algunos, ¿no? Está Super Holly, que es muy sí, buena sí, muy bueno. haciéndolo. De repente ves que tiene a un invitado, que eso ya podrías tomarlo como un podcast, porque a final de cuentas estás Sí. contando como una historia que a final de cuentas puede o no puede tener una enseñanza. Digo, hay muchos podcasts que son de comedia, hay algunos que son de terror, hay algunos que son ya a lo mejor un poquito más holísticos, ¿no? O sea, que hablan como de cosas ya distintas de psicología, de Ujú, medicina. O ujú. sea, hay muchos tipos de podcast. Para mí un podcast sí es un contenido muy potente porque ya no es como lo decía al principio, el estilo es como un poco más lento, Ok. más relajado, más como una conversación, Para, ¿sabes? no la puse en mis preguntas, pero ¿para qué crees que entonces te sirve un podcast? O sea, ¿en qué me ayuda a tener un podcast? Si tienes un negocio para dar profundidad como a la audiencia, como dar esta ventanita como para poder conocer realmente quién está detrás del negocio. Y es muy potente porque sigues hablando de storytelling, o sea, estás contando una historia. Sí. Y la gente muchas veces, digo, te lo decía en la mañana, qué curioso que una marca de algo que antes era Ujú. algo que no tenía como tanta relevancia, de hecho se veía mal, hoy en día sea algo que valga miles y miles de dólares, ¿sabes? O Sí, que sea, queme ese prestigio a lo ajá, largo del exacto, tiempo y qué es lo que hace que cambie, ajá, ¿no? La exacto, idea que se va creando en las personas exacto, que tú les dices, al sí. final de cuentas, el storytelling. Sí, ¿qué es lo que hace que eso valga? ¿Sabes?
eso te lo da muchas veces también, pues el contenido en general. Ujú, El podcast ujú. simplemente te da más profundidad, ¿no? Ok, Porque es ok. un tipo de contenido que puedes crear. Ok, entonces tú dices que el podcast, si eres un emprendedor o un autoempleado, te ayuda, Ujú, pues sí, de alguna manera a explicitar más tu ujú. producto o tu servicio. Eso es por la parte del negocio, ¿Hay ¿no? algún negocio que digas, ah, no, no aplica el podcast? O sea, ni al caso. Yo creo que no, fíjate, yo creo que cada vez se vuelve más borrosa como la línea entre lo que sí y lo que no, porque siempre hay manera de adaptarlo, ¿sabes? Si el podcast tú lo ves tal cual como contar una historia, Ujú. eh, yo creo que prácticamente no existe como algo que no lo puedas adaptar, porque siempre, cuando tú vendes un producto, siempre existe una especificación o un detalle del cual puedes profundizar, porque hay personas que realmente no conocen lo suficiente sobre ese producto o sobre ese servicio. Sí. Entonces puedes profundizarlo. Ahora, si de ahí, de esa primera capa, que es el explicar cómo funciona el producto, y de aquí yo me estoy yendo a cosas súper profundas como lo podría ser a lo mejor el de dónde viene, ¿sabes? Mm, Los materiales con los cuales se crea ok. y En profundizas caso en que sea un cada uno. Ajá, producto. exacto, en caso sea un producto, si es un servicio, por ejemplo, cuáles son los facts, ¿no? Que ves en los websites, como en las páginas web, ¿no? Como Ujú. las preguntas más frecuentes. Ah, ya, ya, O ya. sea, si tú te tomas las preguntas más frecuentes, son episodios de podcast. Sí. O sea, porque perfectamente podrías profundizarlo. Digo, si eres una persona experta dentro de los productos, ¿no? Tú me mencionabas un ejemplo muy bueno el otro día que te lo mencioné de la miel. Ajá, O sí. sea, tienes muchísimo contenido para explotar de Muchis. ahí. O sea, porque tendemos a hacer a un lado lo que nosotros ya sabemos y no creemos que hay muchas personas que no saben lo que nosotros sabemos, Ujú, ¿sabes? ujú. Entonces, como que damos por sentado que el cliente o el interesado, porque muchas veces no son clientes todavía, sino son personas que les interesa, no les va a interesar lo que tú ya sabes. Ok. Y eso es como, am, en el mundo de los negocios es como, se me fue la palabra, pero es como cuando tú supones que algo no va a funcionar, ¿no? Sí. Y eso es lo peor que puedes hacer. O sea, lo mejor que puedes hacer es ponerlo a prueba con poco, ¿no? Que es el Lean Startup, que ya lo he mencionado también en el canal, que es cuando haces mucho con poco, Ok. ¿no? Que es poner a prueba esas cosas que tienes en tu mente, ¿no? Obviamente aquí ya podemos irnos a muchas vertientes, pero en el podcasting como tal, yo creo que muy pocos negocios no, no deberían de hacer un podcast, ¿no? Y Ok. porque incluso hay un caso muy bueno, o hay varios casos muy buenos de personas que técnicamente tienen una vida aburrida, pero que cuando la cuentan al mundo, la gente conecta con ellos. Ajá. No Y necesariamente tienen un emprendimiento, pero ajá, tienen una historia interesante que contar. exacto. Uno de ellos, por ejemplo, lo mencioné en el canal, que es Simón, no me acuerdo su apellido ahorita, se me fue ya su apellido, pero Simón es una persona que trabajaba en una oficina, pero su interés eran las finanzas, perdón, la economía. Mm, Entonces, él siempre leía sobre economía y en lugar de seguir aburriendo a las personas como contando de economía en la oficina, etcétera, decidió hacer un podcast. Bueno, no lo llamo podcast, lo llamo, pues es un canal de YouTube, pero sigue siendo una conversación, al final de cuentas, donde él explica cómo entiende la Sus economía. noticias, Ajá, sus. exacto. O sea, él es como, pasó esto, yo así lo entiendo. Y no es un maestro en economía, o sea, no tiene la licenciatura, no tiene nada de eso, pero es una persona que le interesa mucho genuinamente ese tema y sabe mucho. O sea, sí tiene de cierta manera, como un bagaje detrás de él, ¿no? Otra vez hablando sobre eso. Entonces, ¿cómo puedes de alguna manera como mercadear ese conocimiento y lo Ya, vuelves ok. un podcast? Que sí, esa era una de mis preguntas. O sea, ¿qué temas puedo abordar en el podcast? O sea, cualquiera. Yo siempre, fíjate que yo antes creía que si tú tienes un podcast, habla de lo que quieras. Pero ahorita, como Ajá. ya el podcast cada vez se vuelve más sofisticado, Ajá. yo lo que sugiero es que sí tengas como un norte. ¿A qué me refiero? Que tengas un objetivo, una meta. O sea, si tú quieres con ese podcast crear un negocio,
lo más, entre comillas, inteligente sería que lo canalizaras hacia ese negocio, o sea, que empezaras canalizándolo hacia ese negocio, hacia un nicho, como se les llama, o sea, enfocarlo a algo específicamente, ¿no? Por ejemplo, hemos conocido a personas que se dedican a cosas eh, muy informales y que empiezan a hablar o que quieren hacer podcasts como ya de psicología o salud mental o cosas como muy, muy complejas, Ujú. Viéndolo desde la perspectiva en la que se encuentran en ese momento, que no tienen ese conocimiento, ese bagaje, ¿no? De Ajá. conocimiento y quieren hacer ese tipo de, ¿para qué te va a servir? O sea, enfocándolo a lo que te dedicas actualmente, No ¿para qué te tienen, va a no tiene servir? una relación con lo que Ajá, haces y exacto. pues no te va a ayudar. Más que pues rebotar ideas, sacar, desahogar, no sé, ¿no? Ajá. Sí, que quizás si fueras un estudiante de psicología, tendría todo sentido del mundo, porque cuando salgas de Pues la sí. carrera tú ya vas a tener una audiencia. ¿Y qué pasa si, no sé, me encanta hablar y me encanta compartir y quiero hacer un podcast? ¿Te Lo puedes recomendarías? hacer. Ah, ese es otro. Porque tal vez quisiera como no vivir de esto, pero tal vez que sea como una fuente importante y tal vez sea un tipo, Ah, entonces si lo quieres, si quieres que sea un negocio. ajá, Ah, bueno, pero que sí. sea principalmente el negocio, ¿sabes? Como estoy creando el podcast porque quiero que sea mi fuente de ingresos. Es complicado. La verdad es que sí es complicado. O O sea, que no es tan sea, fácil crecerlo, pues. no es tan, sobre todo ahorita, a lo mejor hace unos 5 años todavía, o sea, podría ser que sí tuviera como una, digo, hay muchísimos creadores de contenido que a raíz de la enfermedad esta del 2020, ¿no? Ah, Se hicieron muy, muy reconocidos y la verdad es que les fue muy bien. O sea, los que supieron capitalizarlo, la verdad es que les fue muy bien. Igual que los streamers, que es otro tipo, podríamos debatir si es otro tipo de podcast, ¿no? Porque sigue siendo un en vivo donde estás teniendo ajá. tal cual como esta interacción, ¿no? Con otra persona y estás contando una historia, a final de cuentas, cómo te fue en el día, bla, bla, bla. O sea, sigue siendo a final de cuentas como parte de una extensión del podcast, pero si tú quieres hacerlo nada más por el placer de conectar y de alguna manera, porque no soy el único que lo dice, el otro día también escuché que lo decía otro creador, alimentar ese ego, Sí, ¿sabes? De una conversación así que te estás grabando y lo subes a YouTube. Y a final de cuentas es como si a ti te gusta, hazlo. Yo sí te recomendaría que lo enfocaras hacia algo, porque si lo quieres hacer un negocio, pues la realidad es que sí, sí toma su tiempo, sí toma toma su su tiempo. edición, sí. O sea, sí puede ser un hobby, pero es un hobby pues Y bastante más si no tienes un ingreso. caro, entre Y más si no tienes comillas. un ingreso. La verdad es que si no tienes un ingreso, que sea algo complementario. Mm, ok, ¿Sabes? O sea, lo principal siempre va a ser generar un ingreso de algo. Lo más fácil es un servicio. Eso es la realidad. Después de esto viene ya como una estrategia de marketing, ¿no? Que dentro de ahí entraría el podcast, pero es un complemento, no se vuelve como todo, todas las canicas sí. en mi podcast, ¿no? Y hay muchos que cometen ese error, ¿no? O sea, de que eso sea lo principal Ajá. y pues la realidad es que no es, digamos que no es la estrategia más am, financieramente inteligente, vaya, ¿no? Ok, ok. Entonces sería nada más como una estrategia más de tu negocio. Ujú. Sería como es que sigue siendo marketing de contenidos. O sea, estás haciendo marketing de contenidos cuando hablas de podcast, porque a final de cuentas te vas a tener que enseñar, y ya lo he dicho, a editar imágenes, a editar video, si Mm, vas a hacer video podcast, si vas a editar audio, o sea, si va a ser nada más el puro podcast, si no lo vas a editar, que es lo que yo sí. recomiendo, no edites el Bueno, podcast. pero tú ya lo preproduces. Esa es otra cosa. No lo editas tanto porque ya lo preproduces de alguna manera, ya cuidaste el audio, cuidaste el switch de cámaras, o sea, ya Ujú. lo hiciste previamente la Sí. mitad del trabajo. Sí, sí, por eso, a eso es a lo que voy cuando hablo mucho, yo hablo mucho del setup. De hecho, dentro Sí. del curso, yo hablo mucho del setup por lo mismo, porque para mí es de lo más importante. O sea, cuando tú descubres la dinámica que funciona mejor para ti, Ujú. es más probable que continúes, ¿sabes? Es como si dejaras prácticamente el 80% listo para ya nada más poner el 20%, ¿no? Que es como la información. Ok. Porque a final de cuentas, el hecho de que si yo grabara esto con dos cámaras distintas,
con 2 micrófonos que van conectados a aparatos distintos, o sea, 2 celulares, por ejemplo, aquí, pues yo tendría que juntar todo. Ahorita ya hay softwares que lo juntan todo, pero pues te cuestan, Sí. ¿sabes? Sí, O esa sea, es una de las preguntas. O sea, si tú tienes que hacer si te toma tiempo, tómate el tiempo. sí. ¿Cuánto cuesta el equipo que estás usando ahorita? O sea, en este episodio, Ujú, más o menos, ¿cuánto te está costando el equipo? No el espacio en sí, el estudio, ujú. pero todo Voy a los decir un, micrófonos, la interfaz, la computadora, las luces, las cámaras, voy a decir un número así aproximado, pues, aproximado, porque no lo tengo así exacto, pero una matemática. sí creé una guía, como un kit, donde vienen los precios. Ok. En tiempo real le dan clic como a la imagen sí, a la imagen y los va a llevar a la página para ver el precio actual, ¿sí? Ok. Pero lo tienen que descargar de la página que les dejé aquí abajo. O sea, van a descargar el kit, la guía, Ajá. y ahí van a venir como digamos que cómo lo utilizo yo, les va a venir ahí como una descripción de cómo lo utilizo yo, un tip Ah, de cada uno. Y si le dan clic a la imagen dentro de la guía, los va a llevar a la página donde pueden ver el precio real y actual, comprarlo. real, ajá, y comprarlo, ¿no? Ah, ok. Pero Para un los que están aquí aproximado, escuchando en este momento, yo creo que con todo y la computadora, con todo de la computadora, porque es parte de la producción. sí, yo creo que unos $3,000 Ok. más o menos. Y Sí, así es porque como, la ya, computadora Adrián, es lo ¿sabes más qué? caro, la verdad, Ya sí. tengo el O dinero un y poco más pues ya le incluso, voy a invertir. un poco más incluso, pero Ok, la computadora es lo más la caro, computadora sola, ¿cuánto te costó? ¿O cuánto cuesta? Ah, más o menos. como unos O sea, si le 1,500 más o quitas la menos. computadora, puedo decir, yo ya tengo computadora, Sí. ya nada más faltan los micrófonos, las cámaras. Sí, unos 1,500 aproximadamente. Ahorita, actualmente, más o Ajá. menos eso te sale. A mí yo lo agarré en especial, pero actualmente eso es lo que te sale más o menos. Una buena computadora, más o menos. Pero yo por lo menos no me gusta tanto engranarme como en los modelos porque cambian muy No, rápido. ajá, O sí, sí, sí. sea, lo Pero un importante... aproximado ahorita en esta calidad, ¿cuánto está costando esto? Sí, ¿Sabes? ajá. Pero sí, o sea, la cámara, por ejemplo, como les decía, y se los dije creo que en el primer episodio, si mal no recuerdo, de este canal, pero yo lo mencionaba que el tiempo que te tome hacer el setup, o sea, la configuración, es decir, conectar todos los cables y todo eso, el tiempo que te tome, multiplícalo por la cantidad de veces que vas a grabar. Y ahí te vas a dar cuenta realmente de qué tan cansino se va a volver dentro de los próximos meses, Ah, ¿sabes? ok. Porque ahí es donde te vas a dar cuenta que es como, ay, no tengo ganas ahorita de hacerlo. Y lo vas a dejar ahí. O sea, Sí, a lo mí vas a sí dejar me ha pasado abandonado. que cuando el A mí también me ha mismo pasado. programa que utilizas tú en tu computadora, la utilizo yo para crear los cursos online. Ujú, El de español, bueno, el de japonés yo no, ¿verdad? Pero el de español y el de inglés sí. es como tenía que acomodar mi computadora, la cámara también, el micrófono, conectar todo, hacer las capas, porque incluso yo, no sé si ahorita vas a platicar un poquito de la interfaz que usas, no sé si se Ajá. llama interfaz programa, en donde al menos yo ponía todas las capas ahí como si fuera una presentación Ujú, o sea, prácticamente lo estaba grabando y produciendo al mismo tiempo. sí. O sea, yo estaba cambiando las diapositivas, entonces acomodar todo me tomaba como una hora, hora y Wow. media, porque pues es acomodarlo y eso no, Sí, para mí no es viable. y ahí no estoy incluyendo la creación del material digital que Bueno, les muestro. podría ser viable en el caso de un curso, puede ser viable. ¿Por qué? Porque si vas a grabar varias clases de un jalón, pues todavía te conviene, porque al final de cuentas, un curso, pues sí lo puedes mercadear un poco más, Y en es más ajá, asequible, vaya. y de esa manera no necesitaba tanta edición. Ujú, Porque se necesitaba como la introducción y el cierre por aquello del logo y eso, pero se supone que la idea es que no te trabes y que no tengas que cortar nada, sí, 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 porque es una clase tal cual. sí, Entonces, pues son las diapositivas y ahí las tienes. sí, Entonces, se supone que no ocupabas editar nada. sí, Entonces, es difícil sí. la producción de cursos. Sí, la interfaz, digo, no sé si a lo mejor me estoy brincando como, ahorita voy a volverme porque mencionaste como, ¿qué tal si quiero hablar nada más así como tal, Sí. tal, tal, ¿no? El primero es si tienes un negocio. El segundo es, quizá a lo mejor no es un negocio, pero quieres como, digamos, lo quieres enfocar hacia
un proyecto creativo, quizá una ONG, ¿sabes? Como una causa, porque también pasa, o sea, hay personas que O quieren dar a conocer, educacional, ¿no? ajá. Hay muchos movimientos Ujú, en las que pues le quieres dar luz a todo eso, ¿no? A sí, sí, comunidades sí, sí, o minorías. sí, sí, sí. Entonces, es O una hablar de manera. temas sociales, ajá, Sí. como específicamente a lo mejor tu podcast va a tratar, y no es un negocio, no se vuelve un negocio. No, Quizá más adelante lo vuelves un círculo, lo vuelves un taller, lo vuelves a lo sí. mejor conferencias, qué sé yo, pero a lo mejor Sí. no vas a empezar así, porque hay personas que inician como podcasters o inician como creadores de contenido, digamos, youtubers, vamos a ponerles ahí porque pues ha ido evolucionando, ¿no? Ajá. Pero yo sigo llamándoles podcasters porque al final de cuentas es lo que haces, te sientas en una mesa, hablas a un micrófono, ¿sabes? O sea, sigue siendo la misma dinámica a final de Sí. cuentas, pero que se vuelven conferencistas. Uno de ellos, muy famoso, que consumo su contenido, es Maurice Dieck, que habla de Ah, finanzas ajá. y él es conferencista y él habla en público, ¿sabes? O sea, y comenzó con este podcast. No digo que no tenga servicios o tenga infoproductos o Sí, no, bueno. productos, que eso ya es otro boleto, ¿no? Ahí ya después podemos hablar de De los esa productos que puedes estrategias, crear. ajá, las Ajá. estrategias, pero eh, puede ser que a lo mejor tu idea sea ser conferencista. El podcast te ayuda mucho, ya hablando en un tema más profundo, en pulir tus habilidades. Y lo he dicho, lo dije creo que en los últimos episodios lo mencioné también, el por qué deberías de hacer un podcast. Y te vas a dar cuenta que no nada más es la parte económica, no nada más es la parte de ayudar al negocio a tener visibilidad, Ujú. ¿sabes? Como, o obtener clientes, sino que también como persona te ayuda a mejorar y esa parte creo que también tú lo has visto, o sea, te ayuda a poder, eh, digamos, derrumbar ciertos miedos, ciertas cosas que muchas veces lo tenemos contra la cámara, porque Más te o puedo decir, menos. I'm halfway there. te puedo decir que un 80% de las personas que llegan aquí sí tienen ese conflicto con la cámara. Sí, esa es otra de las cosas que no es como la cosa práctica del episodio, yo sé, ¿no? Pero creo que esa es una de las limitantes principales por las que a veces no creamos contenido o nos vamos a sentir inventadas, ¿sabes? Ujú, Hay ciertas campos profesionales en las que sienten que no tienen el derecho de ponerse enfrente de una cámara, ya, ¿sabes? ¿Qué va a ser un profesor, no? Entre comillas, ¿qué va a ser un profesor enfrente de una cámara? O sí, sea, que se ponga a enseñar, ¿no? sí. Que aún así es un medio más, pero bueno. Pero hay ciertas categorías de profesiones que no se sienten con el derecho de decir, de compartir algo enfrente de ahí en redes sociales. O sea, lo hacen porque saben que deben de tener presencia en redes sociales, pero no por informar o sea, no sienten pues que deberían de, como de, ¿quién soy yo como para compartir? ¿Qué voy a compartir? Es como Sí, todo lo que sabes lo puedes compartir. sí. Entonces, hay personas que no sienten ese derecho. Yo siento que tendrá que ver a lo mejor un poco con digo, Los doctores no mucho. soy psicólogo, pero honestamente yo creo que sí es un poco el síndrome del impostor. Digo, por las personas que a mí me ha tocado, por lo Sí, menos confirmo, confirmo. el, el asesorar, ¿no? De cómo funciona simplemente el primer contacto con Internet, ¿no? O sea, porque para ellos a muchas personas genera un conflicto muy grande el subir como su contenido a Internet todavía, incluso Sí, hasta sí, la sí. fecha. O sea, hay personas que les genera mucho A mí conflicto. todavía. A mí honestamente no, pero sé que existe, pues, o sea, sé que existe, quizá a lo mejor porque consumo demasiado de este contenido, ¿no? Como Ajá. para estudiarlo, etcétera, como que te desensibiliza un poco como a esa cuestión de subir contenido, subir contenido, subir contenido, ¿sabes? Constantemente como que ya pierdes un poquito como esa parte, pero sí me ha tocado personas que un contador una vez me dijo como que iba en contra del gremio. No sé a qué se Ah, refería. ya ves, eso, como que hay ciertos profesionales Hay una resistencia. que si tú estás en redes sociales haciendo reels, no estoy diciendo que te pongas a bailar, pero sí, ponerte a bailar va a hacer que comuniques el mensaje bien. Sí, O sea, pero es muy criticado. sí. Te juzgan mucho, o sea, te ven como de, no manches, o sea, ¿qué está haciendo? Ujú. Estudió psicología, que se ponga a dar terapias. Es como, Y es ¿por que qué baila nada más los artistas, nada más los que cantan o los que bailan pueden hacer ese contenido por entretenimiento? ¿Por qué no puede ser
de otra manera y desde otra Y perspectiva. es que bailar es un tipo de contenido, ¿sabes? Pues Como sí, eso, bueno, no un tipo, pero sino como digamos que es una pieza de contenido de las muchas que puedes hacer. pero Vaya. hacia esas profesiones está normalizado. ¿Por qué? Porque lo hemos visto todo Ujú. el tiempo, Sí. todo el tiempo. Ah, cantar y bailar, sí, está permitido salir en cámara y eso es ser un artista. Es como Ujú. el hecho de que aparezcas en cámara no quiere decir que seas un artista. O si quieres llegar a tener ese reconocimiento, pues no pasa nada. Puedes ser Ujú. un referente en tu carrera Sí, y está bien, sí, está súper bien. O sea, a mí me parece que, claro, yo sí pasé por ahí, por eso es que lo estoy externando y lo estoy diciendo como de, a ver, ¿yo qué voy a decir? sí, Aparte de mis traumas personales, ¿no? Como de salir en cámara es como de shocking. sí. No, ¿qué voy a decir? Entonces yo empecé con puro audio, Y es como les muy dije al principio. y es que es muy diferente porque tú empezaste de la manera más difícil. En aquel entonces, recuerdo que era un monólogo, ¿no? Tal cual como el hablar frente a la cámara. Sí, Y como no editábamos prácticamente, no me en podía aquel entonces, equivocar. estamos hablando de hace 8 años, por Había casi, mucha casi, presión. Still, but sí, o sea, como que no es lo mismo, vaya, porque aquí tú tienes el tiempo de poder rebotar una idea, ujú. ¿sabes? Y el poder como entender, asimilar un poquito más lo que estás diciendo y, voy a complementar con esto, o sea, tienes más tiempo. Sí, este formato me gusta. Es muy cómodo para mí este Sí. formato. Por eso Muy yo cómodo. lo recomiendo, sin embargo, sí hay cosas que, como les digo, en el curso lo explico un poquito más a detalle, pero el saber con quién. Ajá, ¿con quién? ¿Qué tipo? ¿Qué tan frecuente? ¿No? O sea, Sí, sí le di una revisada a tu contenido. O sea, sí, en ese aspecto. y en el curso, por ejemplo, sí menciono yo una historias específicas que a mí me pasaron, que muchas veces te cuesta, proyectos. O sea, te cuesta el dejar tirado proyecto, dejar tirado contenido. ¿Por qué? Por no hacer una buena decisión porque al final de cuentas De sigue con siendo quién como un vas a socio. producir. Ajá, Ujú, porque es exacto. la cara al final de cuentas, Sí, como nosotros. sí. Es como si ahorita yo me salgo de este cuadro. Nos ha pasado incluso a Sí, nosotros. O si me sea, salgo de este cuadro, el episodio ya no sirve, ¿sabes? O sea, ajá. Sí, o I mean, sea, you could, pero sí, pero, o sea, a lo que me refiero es que nos ha pasado incluso donde, ¿sabes que no puedo grabar tal no día? fluimos, no fluimos. ¿Sabes que no voy a poder hasta dentro de 2 semanas? Y Sí, eso, traducido al mundo del contenido, le restas constancia al proyecto. Entonces, eso, de sí, sí, alguna sí. manera, como que no puede crecer el proyecto, ¿no? O sea, yo por eso de lo que hablo normalmente es de lo que nos ha funcionado a nosotros Sí, pues sí. y que una manera a lo mejor en la que tienes para crecer, como es el caso de nosotros, es el tener algo que sustente el podcast. Porque si solamente dependes del podcast siendo emprendedor, No, pues no. tendrías que tener como, digamos que tendrías que redoblar o triplicar esfuerzos, ¿no? O sea, porque constantemente tendrías que estar sacando contenido Sí. sin una retribución inmediata. Cuando tienes un proyecto detrás de servicios, por ejemplo, en nuestro caso, pues eso lo puede de alguna manera financiar, ¿no? O sea, lo puede de Sí, alguna sí. manera como sostener, Lo que ¿no? me lleva a la pregunta, pero déjame desarrollarla. O sea, mi pregunta es, ¿se puede hacer podcast de manera privada? ¿Se puede monetizar un podcast? Hay plataformas de redes sociales que te pagan por crear contenido, ¿no? Esa es una. Pero también mi pregunta es, ¿se puede crear como una suscripción de alguna manera donde la gente me pague mes con mes y yo voy haciendo lives o voy haciendo como es, o sea, subir episodios? ¿Se puede hacer de esa manera? ¿Se puede ganar del podcast? Sí, sí, sí se puede. O sea, nada más ponte a ver, o sea, cuántos podcasts existen. O sea, de esos, toma en cuenta cuántos a lo mejor pues no funcionan, ¿sabes? O Ujú, sea, de que puede funcionar, puede funcionar. A tus expectativas, ahí quién sabe. sí, Porque, o sea, si tu expectativa es generar, no sé, por poner un ejemplo, empiezas hoy y en un mes ujú, quieres estar generando, por decir, ¿no? $1,000, pues es un poco complicado, ¿sabes? O sea, de que logres eso sin una estrategia ni siquiera. O sea, y cuando digo estrategia es sin tus redes sociales, por ejemplo, sin tener ajá, contenido, ajá. sin tener una página web, sin tener un canal de YouTube, o sea, sin tener a lo mejor una estrategia de contenidos, ¿sabes? Como de qué contenido vas a sacar, cómo los vas a llevar, como a esa suscripción, el, Mm, digamos, cuál es ok. incluso más profundo,
¿qué estructura tiene esta suscripción? Es decir, ¿qué es lo que vas a ofrecer? ¿Nada más vas a ofrecer como los episodios? O sea, que te paguen por escuchar tus episodios. Tendría que ser a lo mejor algo de ¿Algo más? mucho valor, ¿sabes? Como Ok. para... El otro día vi una chica que era un poco más como un curso, pero a final de cuentas, como les digo, sigue siendo algo que sustenta, o sea, el podcast a final de cuentas, ¿no? En el caso de ella era para tejer, Ajá. tenía una suscripción mensual que ella cobraba como $20, 20 euros, 20, 25 más o menos, y ofrecía como 8 cosas, ¿sabes? O sea, no nada más la información, sino como el ajá, como Manuales. el soporte, ajá, manuales, plantillas, todas las cosas que complementan, ¿sabes? Aquí tomando nota. Como para, pues sí, redondear de alguna manera, Sí, como atacar todas las posibles dudas relacionado al tejer, ¿no? productificar de alguna manera como su suscripción, ¿sabes? Es como, Ok. no nada más te estoy dando algo que ya, La clase, ajá, el nomás video tutorial. no te estoy haciendo copy-paste, ¿sabes? De lo mismo, lo mismo, lo mismo, sino que además lo estoy actualizando constantemente, ¿sabes? O sea, ya ahí ya cambia un Mm. poco la cosa. ¿Que hay personas que no lo entienden muy bien? Sí, porque me ha tocado verlas también como, pero ahí ya está es la chamba, pues a final de cuentas de si quieres hacer eso, qué tan claro es al público de cara al público, o sea, ese mensaje, como ese valor agregado, esa estructura, incluso el customer journey que le llaman como el viaje del cliente para Ajá, llegar a tu ¿hacia dónde? suscripción, La ¿sabes? experiencia, ¿no? Ujú. Ok, entonces lo que me lleva a otra pregunta que no estaba aquí. Pero sí puedes vivir del podcast, digo, para Ahorita ya resumirlo, lo pero mencionaste, pero si tuvieras que hacerlo por pasos, y te digo, Adrián, nada más doy cursos, imagina que no tengo nada, ¿ok? Yo quiero dar cursos y quiero que me paguen una suscripción, pero que todos mis productos slash whatever sean digitales, así como lo que dijiste de la de tejer. ¿Qué ajá. necesito como por pasos? ¿Qué necesito primero tener? La página web primero, crear contenido en redes sociales primero, o sea, ¿qué va primero, el huevo o la gallina? Yo para mí, Sí, si yo te estoy preguntando a ti, necesito tu asesoría, tu consejo. yo lo primero que haría, otra vez Tengo mi volviendo curso de español, que si lo tengo, pero ya lo tienes. ya, O sea, si ya lo tienes, pues no, móntalo. O sea, mételo por ejemplo, a Hotmart. O sea, lo metes a ok, pero Hotmart. no lo tengo, Si no lo tienes, sí, lo mejor es primero, tenerlo, no, lo mejor primero es crear contenido, ok, tener una audiencia, ok, si es posible tomar los correos de esa audiencia ok. por medio a lo mejor de una newsletter, no sé, o sea, como Pero tomar. para tener newsletter necesito algo previamente. Existen servicios gratuitos donde te puedes crear una página dentro de MailChimp, por ejemplo, por poner un ejemplo, pero hay muchos servicios. O sea, si tú pones como eh, una landing page para tomar correos, creo que MailChimp te da una gratuita, si mal no recuerdo. Ah, ok, o sea, puedes tener, no necesitas una página web, No necesariamente, o sea, porque por ejemplo, si tú creas un podcast sí, y todo el tiempo estás hablando como de, deja tu correo si quieres que te mande como tal, 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 ¿no? O ok. sea, Imaginemos que tengo la lista de correos, ¿no? ajá, y te vas creando esa lista de correos. Entonces tú ya puedes ver que sí existe una necesidad, ¿sabes? Como del curso que tú estás haciendo y vas captando personas. ¿Para qué? Para cuando hagas el curso, en lugar de dedicarle todo ese tiempo al curso, que nosotros lo hacemos. Sí, sí, La sí. verdad es que nosotros lo hacemos, pero porque otra vez te sustenta Sí, como mis cursos presenciales y ajá, mis clases online directamente exacto. uno a uno. Ajá, exacto. Entonces, eh, lo puedes hacer sin problema. O sea, primero haz el curso y móntalo y después empieza a crear contenido. Pero para mí, si tú lo ves como otra vez el Lean Startup, o sea, haciendo más con menos, primero empieza a hacer contenidos Contenido. y luego empieza a ver las necesidades de la gente. Te van a dejar comentarios, Ok. etcétera. O sea, y aquí es donde te vas a dar cuenta realmente de qué tan en serio vas. Porque si tú haces 5 contenidos, 10 videos y ya te cansaste porque piensas que no funciona, Ah, pues quizá a lo mejor no sea para ti, sí, no sé para ti. ¿sabes? O O sea, a mí sea, me encanta la educación, pero la verdad es que me encanta ser inventada y crear contenido. y A mí me gusta. cuando menos lo piensas, la verdad es que empiezas a tener como esa respuesta del público, ¿sabes? O sea,
eh, si tu escalera escalera de servicios, tú llegas a tener un servicio potente, porque uno es el curso digital, ¿no? Ujú, Que digamos que lo vendes en $50, por poner un ujú, ejemplo, ¿no? Pero tú aparte tienes una asesoría uno a uno ujú. y esa lo vendes a $100, por poner un ejemplo. Y de 10 personas que vieron tu video, una quiere una asesoría contigo, pues ese video te generó $100, Pues sí, ¿sabes? De ajá, 10 vistas. O sí. sea, creo que la gente a veces no dimensiona eso, pues. ¿Hasta O dónde sea, puede llegar tu contenido? ajá, Y sí, exacto. sí, o sea, sí me acuerdo que te dije una amiga a la que le estoy, con lo poquito mucho que sé, le estoy ayudando como en ponerla ahí en redes sociales. Y estaba súper contenta porque me dijo, ay, subí una pieza de contenido y me comentaron varias, incluso me pidieron la pieza para comprármela. Ujú. Entonces, eso es como motivador porque, o sea, estoy haciendo las cosas, te estoy compartiendo en redes sociales, están conociéndome, tengo interacción y aparte me lo compraron. Ahora, un episodio de Bien, podcast porque muchas personas tienen esta idea. Un episodio de podcast o los episodios de podcast que vayas a hacer no necesariamente tienen que durar una no. hora y media. O sea, pueden ser 20 minutos, Ajá, sí te ¿sabes? O ves. sea, Bueno, ¿cuánto no podría? pasa nada o sea, porque dicen, no, pero es que cómo voy a hablar por poner un De que voy a ejemplo. hablar tanto, ¿no? Ajá, de que voy a hablar tanto sobre, otra vez poniendo el ejemplo de la miel, ¿no? De que voy a hablar tanto de que cada miel es diferente dependiendo de lo que come la abeja. Pues a lo mejor va a durar 10 minutos. Y hablaste sobre eso y a lo mejor empezaste hablando sobre, no, el otro día una clienta me dijo que le ayudó mucho, bla, bla, bla. 5 minutos te aventaste ahí, 10 minutos con la explicación, 10 minutos, 5 minutos cerrando son 20 minutos. Está bien, Ujú, ya tienes un episodio completo. ujú. Porque hay personas que no nada más quieren, y ojo, ahí es muy, muy importante. Hay personas que se sientan en un episodio de podcast a vender. Nos ha pasado Sí. que tenemos personas que vienen como invitados y de repente es como vienes a vender tu imagen, ¿no? Y no funciona así el podcast, se siente como off, Sí, ¿sabes? Como que no sí. fluye. Nos ha pasado muy poquito porque quiero pensar que sí hacemos buen filtro, Ujú. pero Pero nos ha pasado, o sea, lo que voy. he terminado esos episodios exhausta, Ujú. exhausta, porque, o sea, como, no sé, siento que no fluye, Sí, ¿sabes? Como sí, sí, sí. les pregunto algo y me sacan un comercial y ya, o sea, ya, Sí, sí, sí. that's it. Sí, nos ha pasado, o sea, así como, incluso me ha pasado a mí con clientes. O sea, que es como Mm, se sientan, es como inician de una manera, porque yo siempre les hago esta aclaración. No es rápido. O sea, esto no es algo como que vas a tener resultados inmediatos. O sea, el contenido creo que es de las cosas más volátiles por la cuestión de que una, se te puede viralizar, eso sí, es muy difícil llegar a una viralización, pero puede pasar. O sea, puede pasar como puede no pasar, sobre todo cuando es de un negocio, cuando es de una empresa. ¿Por qué? Porque hablas de temas a lo mejor que son muy de nicho. Quizá no se va a volver tan viral como esas piezas de contenido, pero te van a generar clientes. Si mm. tú tienes un buen proceso de captación, te vas a dar cuenta de que muchos clientes van a empezar a llegar desde tu podcast. Muchas visitas van a empezar a llegar desde tu podcast. Nosotros, por ejemplo, a pesar de que no es un podcast tan grande, nos ha generado muchísimos clientes. O Ujú. sea, de clientes de videos que se hicieron hace 4 años, To 5 años. hay unos en la pandemia, me acuerdo que empezamos a hacer lives, y o sea, siguen comentando los lives, Ajá, así sí, de muy de vez en cuando, pero siguen comentándolo. sí, Es sí, como, sí. guau, o sea, no sabes hasta dónde va a llegar tu contenido y Exacto. cuánto va a durar tu Sí, contenido. y son la mayoría, en su gran mayoría, porque es el formato que más nos gusta y por eso creamos el estudio de grabación de podcast. Ujú, O sea, como es el que más nos gusta porque es el que más utilizamos, eh, pues la mayoría son podcasts. O sea, de nuestro contenido la mayoría es podcast o es enfocado porque queremos eso, ¿no? Como esta, digamos, naturalidad que brinda el contenido, ¿no? ujú. Digo, yo a mis videos sí los corto, pero porque es el estilo que quise darle Que como a esos ajá, sí, videos, sí. ¿sabes? Aparte, siento que también el podcast ha sido y fue, ya lo digo en pasado porque creo que ya cambiamos un poquito la perspectiva, donde está muy bien que tú crees tu podcast y que sea una estrategia, pero para nosotros no lo fue. O sea, para Ujú, nosotros fue realmente quiero compartir, sí, quiero darle luz de las personas en la ciudad que vivimos. O sea, fue meramente por el deseo de nosotros. sí. Pero ahorita ya está,
bueno, sí se está tornando Ah, más más hacia el servicio como tal. regresar al principio, porque sí, o sea, hay un montón de cosas que tú sabes y que yo sé que tal vez no estamos compartiendo. Ajá. Como esto, Entonces, por como ejemplo. esto, o sea, hay muchas cosas que no estamos. Sí. Es que esa es la parte de ser emprendedor, que a veces dices, el mundo de posibilidades. Y puedes hacerlo, sí puedes hacerlo, pero primero enfocarte como en hacer todo lo que sabes hacer, Sí, explotarlo sí, sí. y ya después pasar al siguiente paso o la siguiente etapa. Ahora, cuando digo que hables específicamente de algo, o sea, como un nicho o elegir un nicho, porque se habla mucho en negocios de eso, Elige un elige un nicho. nicho. Y incluso hasta sacan cursos de cómo elegir un nicho, ¿no? Y cosas así. Simplemente elige algo que te guste. Sí. Intenta abordar todos los temas relacionados a eso, después amplía y vete a los temas relacionados con eso y luego vas ampliando constantemente, ¿sabes? Como poco a poco y de repente sacas un video que no tiene nada que ver. Si quieres hablar sobre, no sé, si hablas sobre psicología y de repente quieres hablar sobre, no sé, te fuiste de viaje, un blog, ¿no? Pues en un blog puedes meter también temas de psicología. Ujú. Otra vez de la miel, es que traigo lo de la miel. Sí. Pero, o sea, me fui de blog, ¿no? Y hablas del blog y es como, ¿cómo llevo mi miel a tal lugar? Lo metes en un minuto del blog, lo metes. Y ya estás hablando prácticamente otra vez de eso. Ya cubriste el spot. Pero son como estos, yo lo llamo así, son como estos respiros, ¿sabes? Que te das incluso a ti mismo para no constantemente estarte agobiando con tengo que hablar de esto, tengo que hablar de esto. O sea, de repente date un respiro, 1 o 2 videos que quieras hacer de otras temáticas, está bien, Sí, eres humano. Otra vez, el podcast de eso se trata. Por sí. lo menos a lo que yo he visto de las personas que les ha funcionado, es que sí hablan de algo en concreto, pero también de repente muestran pues que, pues, oye, soy humano, ¿sabes? O sea, quiero hablar de otras cosas. Y está bien hablar de otras Sí, cosas porque sigue siendo parte de tu vida sí, 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 y está bien. A sí. mí también me ha pasado. Sí, Bueno, voy a continuar con las otras preguntas dale. porque siento que a veces nos extendemos Sí. ¿Un poco? un poco, pero ya cubriste algunas. Cubriste un poco de con presupuesto, bueno, no lo cubriste presupuesto limitado. Me dijiste cuánto te cuesta esto, pero si tengo un presupuesto limitado, ¿qué micrófono recomiendas? Ninguno. El celular. Bueno, esa es una opción. Pero es que todos tenemos un celular. Pues Y sí. la mayoría Ok. tenemos un buen celular. Y Sí, sí. ahora, del celular brincar al de solapa, no hay tanta diferencia. Entonces puedes combinar el celular con el de solapa. A ver El cuál de te solapa, funciona. ahí les dejé en el video de los 5 micrófonos. Ah, ok, Ahí sí, viene el de sí, solapa, se ve. específicamente la marca que les recomiendo porque a mí me funcionó muy bien por mucho tiempo. Y ya Entonces, murió. ya murió el pobre, pero la verdad es que duró muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, por 300 pesos, que son que como $15, más o menos, Pues yo compré otro que ese yo creo que no está en tu video, pero sí está estuvo bueno, súper barato. Pues es con el que hice, si quieren checarlo, o sea, está en Podcast para Padres, en el pero Instagram, el de las películas ¿es sugeridas. inalámbrico Es o es? inalámbrico. Ah, mira, va ahí para que vayan a Está verlo. bien porque, o sea, te lo pones cerca y pues obviamente No te acuerdas de la marca, ¿verdad? no. Bueno, pues ni modo, pero, o sea, no hay tanta Pero lo diferencia, pues, encontré en porque Mercado Libre. ¿cuánto te costó? 180 pesos. Fíjate, más barato. Vienen dos. Más barato incluso que el que yo dije, o sea, porque el que yo dije eran como $15 más o Y es menos. inalámbrico. Sí. Y no lo escuché bien, fíjate. Sí, sí se escucha, o sea, no es esto, pero Sí, para grabar así contenido, Reels está súper bien. ok. Bueno, pues Sí. ahí tienen, miren la recomendación. Yay. El celular Terminé con... contestando yo. Sí. No, ya también contesté, yo también contesté. Ok. ¿Dónde puedo alojar o distribuir distribuir el podcast, mi podcast? Porque es diferente alojar a distribuir, pero a veces no, depende de la plataforma. Entonces, adelante. Fíjate que puedes ir directamente a Spotify, Ajá. creas una cuenta y no tienes realmente ningún problema, o sea, lo puedes ahí mismo subir y no pasa Sí. nada. Creo que también lo puedes hacer con el Amazon Music y Apple Podcast. Si mal no recuerdo, creo que también lo puedes hacer. Sé que con Spotify sí lo puedes hacer. Sí. La bronca con eso es que tendrías que subirlos manualmente a estas plataformas, ¿sabes?
Entonces, por eso Uno por uno. entonces Ok. por eso yo siempre recomiendo, otra vez, volviendo a la optimización de tu proceso, Ujú. ¿cuál va a ser la función realmente del podcast? Quiero estar en la mayor cantidad de plataformas posibles para dar más discovery, creo que lo iba a decir en inglés, como Visibilidad, visibilidad. Quieres exposición. exposición, etcétera. Mi recomendación sería más que te vayas a un distribuidor de podcast que son gratuitos. La cuestión con ellos, como ganan dinero, es metiendo publicidad dentro de tu podcast, ¿no? Por eso para Eh, ti es gratis. Ajá, por eso para ti es gratis. Sí tienen planes, normalmente como donde ya puedes como subir a tener una web page con ellos mismos, un sitio web, Ah, etcétera. Pero la realidad es que si tú lo sopesas, pues realmente no hay tanta necesidad como de pagarle a un distribuidor de podcast. Es mejor tener tu website, tu sitio web por ajá. fuera, tener el plan gratuito, que lo distribuyan y llevarlos de ahí a tu página web, ¿Y hay ¿sabes? unos que te paguen por subirlo? Creo que ahorita está Podimo, creo que así se llama, donde puedes crear una suscripción tal cual. Creas una suscripción y Ajá. pueden escuchar tu podcast y pues para poder escuchar tu podcast o algo así, ya puedes, Como Netflix. algo así, sí. Es como una suscripción, al final de cuentas. O sea, es basado en el modelo de suscripción. La cuestión con eso es que yo siento que es para creadores que ya tienen una audiencia, ¿sabes? O sea, si vas Ah, iniciando, ok. es un poquito más complicado, ¿sabes? Y pues para tener una audiencia, pues tendrías que tener algo específicamente como para llamar como a la gente, ¿no? O sea, ¿En porque dónde subimos nosotros nuestros episodios? el que utilizamos es Acast. Acast. Ok. Dentro del, ¿Por qué ese y no otros? lo explico en el curso. Si quieren saber, Ah, para que lo hagan. No, no es mira. cierto. No, Acast Para este episodio. lo hicimos porque Acast era un poquito más, en aquel entonces, cuando hicimos el cambio, hace 4 años Wow, ya aproximadamente. pasó tanto tiempo. Sí, 4 o 3 años, sí, más Me o perdí, menos. ahí me perdí. Cuando hicimos el cambio era porque Acast era más amigable con México. Anchor te permitía generar Sí, es cierto, ingresos, sí. pero Anchor te pedía que tuvieras una cuenta estadounidense, ¿no? Que ahorita ya Entonces, lo compró Spotify, entonces igual y ya es diferente. posiblemente sea Explórelo. diferente, ajá, chéquenlo, porque yo no lo he visto, la verdad, desde ese entonces, pero pues la verdad es que Acast ha funcionado Está bastante bien, bien. sí. Creo que son suecos, creo que la empresa es sueca, pero ahorita ya están empezando a integrar como una empresa local en México. Pero sí tienes que mandar como una factura o algo Ajá, así, sí, ¿cierto? sí, sí, sí. ¿Cómo es eso? Porque yo no lo hago. Pues haces nomás la factura y se las envías por correo y ellos ya hacen el pago. Eso sí, se Ok, tarda en ok. reflejar, o sea, se tarda como 30 o 60 días. Bueno, Por pero eso es que les digo que no no sea, dependan, ¿no? ajá, no depender de eso. O sea, si puedes utilizar marketing de afiliados o puedes utilizar, bueno, si no saben qué es marketing de afiliados, pues también lo explico en el curso. Lo ¿Qué explico es? muy brevemente. Explícalo brevemente aquí, por Pues favor. generar comisiones de productos. Comisiones, o sea, Ajá, a mí me gusta esa sección. Vayan a Podcast para Padres en YouTube. ajá, Y tengo ahí unos videos porque sí me gusta el abrir la caja y ya, mostrarles el producto y sí, bla, bla, bla. Ya sí, no lo he hecho, debería de hacerlo. sí. Sí, pero o sea, si vas por ese modelo de negocio, si tienes un servicio que es mejor, si tienes infoproductos que son cursos, ebooks, guías, Sí, después les hacemos un plantillas. episodio de trabajos digitales o trabajos. Sí, sí, sí. Y pero sí, o sea, dependiendo, o sea, no depender como de la publicidad, porque la realidad es que tendrías que tener muchísima audiencia para que realmente puedas vivir Y seguir de constante, o eso. sea, tienes Ajá. que seguir constantemente Sí, porque subiendo. creo, no estoy seguro, pero creo que Spotify, si mal no recuerdo, creo que ahorita ya es diferente, pero no podías generar prácticamente ingresos de Spotify. Tenías que tener contrato con Spotify pero eso se lo daban a muy pocos creadores. Creo que ahorita Entiendo. ya cambió un poco, no estoy seguro. Lo voy a investigar, ya después haré un video sobre eso, pero sí. Sí, está, sí. Acast, la verdad es que yo estoy contento, o sea, no me ha fallado en lo absoluto. Puedes programar los episodios, entonces si Ah, te avientas ok. varios, pues ahí los programas. Pero ahí no es video podcast, ¿no? No, Es ahí puro no audio. es puro Y a audio. dónde los distribuye? A Spotify, a Apple Podcast, a Amazon Music, a Pues otros, suena no bastante recuerdo bien. los demás. iHeartRadio creo que también Pues ya lo. con que te distribuya 3, ya.
Pues sí, Yo sí, porque me estás, daré por bien sí, servida. estás en... La principal, la verdad es que para nosotros, por lo menos, la principal es Spotify. La mayoría de nuestra audiencia lo escucha en Spotify. Sí, ujú. Entonces, Sí, ni siquiera hemos entrado como a ver en Apple, sí. ¿Tiene reviews o no tiene reviews? Bueno, yo no. no, fíjate, no No, he en entrado. Spotify sé que sí tenemos, Sí, pero los otros no lo he sí. consultado. Bueno, ya para cerrar este episodio, si yo ya grabé con mi celular, ya debuté, ¿cómo, además de crear contenido, porque ya nos dijiste que es importante, cómo debo publicitar mi podcast? Muy importante. Publicitarlo, crear contenido. Ok. Es que no, realmente pagar publicidad Ajá. porque descubran tu podcast, para mí al menos, siento que no funciona tanto, a menos de que promociones un servicio, un producto, entren al website y lo vean como un complemento, como para explicitar Mm, un poco más, ¿sabes? O sea, por ejemplo, hicimos algo con el doctor así, que es sí. como era un episodio, entran por medio de, tengo este problema de salud, y dentro de la página, pues ya pueden como profundizar, echarse un clavado básicamente, y el podcast, el episodio de podcast de ese problema específicamente, pues les ayuda, digamos, a aclarar todas sus dudas. Ujú, Entonces ya puedes hacer el proceso de venta pues más fácil. Es la ok. realidad. Y eso también es otra manera de utilizar el podcast. Haces el proceso de venta más ágil, Ah, ¿sabes? los enganchas y Ujú. luego, Pues no nada como, más engancharlos, sino los enganchas y aclaras todas sus objeciones de venta. Entonces ya es como si tú fueras el vendedor y les estás respondiendo como, tengo estas dudas, no sé, y dentro del episodio lo utilizas para poder aclarar esa duda que tenga la gente. Por eso yo al tomando doctor nota. le recomendé mucho el podcast, porque hay una controversia muy grande con lo que él hace, con lo de la grasa, la manteca y todo esto. Entonces, tiene todo el sentido del mundo el poder ampliar. Tiene para que se viralice. Ajá, exacto, exacto. Entonces, sí, el contenido para mí es la mejor manera. Obviamente lo vas a acompañar de estar en las redes sociales, ¿no? ¿Qué tipo de contenidos haces? Si Sí. nada más haces contenido de venta, pues obviamente te va a funcionar menos. Si tienes tu página web, sabes que estén bien optimizadas las páginas dentro de tu sitio web para que puedan descubrirte, que esté bien explicado. Esa es la mejor manera como de tener más visibilidad, ¿sabes? Sí. Y YouTube, la verdad es que sí te da más, te da otra vez descubribilidad, iba a decir, Exposición. más exposición, más visibilidad, ¿sabes? Sí. Entonces, y también el podcast en Spotify, o sea, también tienes ahí Sí, sí te esa das, chance. sí. Ahora, si puedes, también esto lo digo en el curso, aquí les estoy dando todo el... No, no es cierto, no, en el Las curso viene más pepitas. explicado, Sí, está más pero... explícito. Si tienes la posibilidad de hacer networking, hazlo, Mm, porque yo por lo menos, digo, Daniela es mi sujeto de prueba, con ella veo como el impacto que tiene como el acercarte a el la networking. comunidad, ¿sabes? Como el networking, porque eres buena haciéndolo. Entonces, cuando ves esta es una muy buena estrategia también. O sea, si tienes un podcast y tienes la posibilidad de acercarte como a tu público, compártelo. Yo sé que muchas personas tenemos esta Y a veces idea, no lo comparto. tenemos este delirio, ¿no? Tenemos este delirio de, no, es que se van a burlar de Sí, ay, qué mí, pena. no, es que no les va a gustar, me van a decir que no les va a gustar, pero es como, a veces, al momento de compartírselos, es como, justo tengo ese problema, porque Mm, tú ya conoces tu audiencia. Sabes, si estás hablando de esto es porque ya conoces tu audiencia y sabes que le puede servir a esa persona. Ya si lo escucha o no lo escucha ya es otra cosa. sí. Pero a final de cuentas, si tienes la posibilidad de hacer networking, es decir, conectar en persona o ir a eventos y de alguna manera compartir tu podcast, hazlo, porque esos probablemente sean los que se vuelvan como tus ambassadors, como Tus tus promotores, promotores tus principales, tus embajadores. embajadores, ¿no? Entonces, Sí, hazlo. sí. Esa es una muy buena estrategia también para hacerlo crecer. Solo si eres una persona sociable, que de verdad te gusta y lo disfrutas, porque algo que he aprendido es que, o sea, está bien forzarte un poco a ir más allá del miedo,
para que no te paralice, pero tampoco forzarte demasiado, porque si no, o sea, la gente lo nota cuando estás incómodo, cuando no te gusta y te ves falso, o sea, esa es la Sí, realidad. sí. Entonces, no, lo que puede tu cuerpo soportar un poquito más. Sí, totalmente. Terminé mis preguntas. ¿Ya es todo? Sí, Bueno, pues eso es todo por el episodio de por hoy. ahora, porque ahorita ya me surgieron, pero ahora de marketing. Entonces, lo dejamos para otro episodio porque es otra categoría. Va, Un poquito, lo cubriste un poquito con creación de contenido, pero creación de contenido es amplio. sí. Entonces, para el otro episodio. Igual, recuerden que tienen el kit gratuito, la guía ahí de cámaras o lo que les recomiendo. Sobre todo micrófonos, si van a empezar en el podcast, hagan lo que les dije, vayan a un distribuidor de podcast, suban ahí. Si no saben cómo hacerlo, pues ya les doy el tutorial ahí en el curso, ya se los tengo ahí. Lo que no mencionaste es cómo se llama donde grabas en tu computadora. OBS Studio. Sí, ahí explórenlo. ¿Sí? O vean el curso, ahí les explico cómo Pues usarlo. sí. Pues ya también, o sea, es que te digo que sí vienen muchos tutoriales pues, de cómo utilizar las plataformas, pero por último, ya estamos por lanzar, si estás en Tijuana, ya estamos por lanzar el estudio de grabación. Ya lo lanzamos al momento en que se publicó este video. Sí, muy probablemente. Sí, porque el movimiento va a ser en una semana, entonces probablemente ya cuando Ya. estén viendo este video ya está disponible. Aquí abajo tienen la página, ya pueden empezar ahí a agendar si están en Tijuana. Pues dentro del paquete estamos nosotros y pues miembros del equipo también que les van a ayudar a hacer lo que hacemos para nosotros mismos, o sea, lo que hacemos para crear con nuestro propio contenido. Obviamente va a ser un poco distinto porque este es autoproducido, Sí. es decir, no necesitamos una producción, un Un productor, productor. pero en el caso de ustedes, pues obviamente sí van a tener asignado como al productor, ¿no? Al señor productor, como Al viene ahí señor productor. en la página web, que probablemente sea yo, sea Daniela o sea alguien más. Y también si quieren hacer shorts, reels, también va a estar disponible ahí en el estudio de grabación. No se ha incorporado eso dentro de la información de la página, pero también va a estar disponible. Entonces, si Pero quieren hacer podcast, ya está en la página. Ya si está. quieren hacer un curso en línea, un infoproducto, si quieren hacer shorts, reels, o incluso también si quieren hacer otro tipo de infoproducto, también se puede, ¿no? A lo mejor una conferencia, bla, 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 bla. Ahí va a estar disponible. Entonces nos vemos en la próxima. Cuídense Yes. mucho. Thank you. Chao. Bye.